¿Cómo estás? Es un ser especial, soy Jairo y este es un pequeño corto para introducirte a una sesión que tuvimos hoy en el curso de Abaxus 3D con Sergio Arboleda. Una sesión muy enriquecedora desde el punto de vista del uso de lo astrológico en la consultoría astrológica. Hoy Sergio nos introdujo a un escenario de cómo él lee una carta natal y nos explicaba los posibles protocolos que hay para el momento de hacer una interpretación. Entonces, pues la verdad a todos nos encantó, tanto así que pues decidimos compartirla de forma abierta porque consideramos puede enriquecer, dar una visión más general y más amplia de lo que es importante al momento de asesorar a otro ser humano basado en la astrología. Una propuesta a tener en cuenta. Entonces, a continuación, te dejamos con la primera parte que hace referencia a ese marco teórico bajo el cual Sergio nos invita a hacer una consultoría astrológica, y una segunda parte que analizamos de preguntas y respuestas precisamente de un ejercicio que hicimos en la sesión de una interpretación. Pero en este video te compartimos es únicamente el contexto teórico y las conclusiones que tuvimos hacia el final. Espero que lo disfrutes y que enriquezca tu ejercicio si eres consultor en astrología o estás pensando en serlo, para que lo tengas presente. Bueno, buenos días. Nuestra tercera sesión de práctica, si mal no recuerdo, de este curso de Abaxus 3D. Hoy vamos a hacer un ejercicio bien interesante que es una dinámica de una propuesta de lectura de una carta natal, bajo el enfoque, obviamente, de Sergio. Entonces, mi querido Sergio, pues sin más preámbulos, iniciemos. Hola, ¿cómo están? Pues yo quería dividir esta sesión en dos partes. Primero quería hablar de lo que es el protocolo, qué es tener un protocolo, porque es que hay muchos protocolos. Entonces no podemos decir cómo se lee una carta astral y un solo ítem. Tenemos que mirar una cantidad de formas y de leer la carta dependiendo del astrólogo, dependiendo del consultante, ¿no? Y de esa relación que hay entre los dos. Entonces, les voy a compartir pues mi tablero. Acá y acá. Entonces, el tablero empieza en blanco, ¿no? En blanco quiere decir que hay tantos protocolos como astrólogos y consultantes reunidos hay, ha habido y va a haber, ¿no? Ese es como el telón de fondo pisciano donde todas las posibilidades están abiertas. ¿Qué hacemos cuando tenemos un tema de reflexión que tiene todas las posibilidades? El sistema más eficiente para uno poder entender algo es el sistema de los 4 elementos. Si yo divido todo en 4 elementos, lo voy a comprender en toda su complejidad. Entonces, empecemos pues mirando los clásicos: el fuego, la tierra, el aire y el agua. Entonces, quiero antes que nada que recordemos cómo es la dinámica entre estos 4 elementos, porque esto va a ser fundamental para todos los niveles de la lectura de la carta. Entonces, ya habíamos hablado de que el fuego se puede asociar con la aceleración. ¿Qué entiendo yo por la aceleración? La aceleración para mí es lo que comienza y termina en algún punto. Es decir, lo que está vivo. Todo lo que está vivo nace y muere. ¿Qué es lo que lo complementa? Pues la constancia, lo que no nace ni muere nunca, ¿no? Hay cosas que no nacen ni mueren, hay cosas que nacen y mueren. Esa es la diferencia que hay entre el fuego y la tierra. Y esa relación entre el fuego y la tierra nos va a hablar es del tiempo, ¿no? Entonces, es el tiempo que es pasajero o el tiempo que es eterno. Por el otro lado está el aire y el agua, ¿no? Decimos que el aire es ese principio que nos permite alejarnos y el agua el que nos permite acercarnos. Alejarnos y acercarnos nos va a hablar del espacio, ¿no? Entonces, también va a haber otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, yo puedo asociar el fuego y el aire, y cuando asocio el fuego y el aire voy a encontrar libertad, ¿sí? Porque el fuego se mueve
y el aire quiere espacio. Cuando yo me muevo y quiero espacio, eso junto arma libertad. Por el otro lado, cuando yo junto la tierra y el agua, entonces la tierra quiere constancia y el agua quiere acercamiento. Eso da seguridad, ¿no? Yo cuando quiero que las cosas sean tangibles y además quiero que estén cerquita mío, eso es que yo quiero mucha seguridad, ¿sí? Entonces, no solo vamos a mirar los elementos solos, sino también en parejas, ¿no? Cada pareja va a funcionar con un objetivo diferente, ¿no? Entonces, si unimos, por ejemplo, el fuego y el agua, eso nos va a dar subjetividad, ¿sí? Porque el fuego es un impulso y el agua va hacia adentro. Cuando yo me expreso gracias a un impulso que tengo adentro, eso es subjetividad. Lo contrario, lo complementario, sería la mezcla de tierra y aire. Cuando yo quiero que las cosas sean constantes y además las entiendo, soy objetivo, ¿no? Soy más tipo científico. Yo quiero que las cosas se puedan demostrar para todo el mundo. Mientras que con el fuego y el agua yo quiero que sean válidas para mí, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo como una película con ocho campos, ¿no? Los 4 básicos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, y 4 conectores, el tiempo, el espacio, la libertad, la seguridad, la objetividad y la subjetividad, ¿no? Son conectores. Teniendo eso presente, pues ya entremos a lo que es el análisis, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de astrología hay? Hay una astrología que es dime algo ya, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que vamos a hacer en esta clase, ¿no? Alguien sale del público y me dice, dime algo, ¿no? Y no hay, ahí, ¿cuál es el protocolo? Pues el protocolo es contestar. Si yo estoy esperando tener un programa para poder hablar, pues este tipo de entrevistas no se podría hacer, ¿no? Entonces, ese dime algo ya también tiene que ver con la autenticidad y tiene que ver con el poder hablar de lo que estoy sintiendo en este instante, ¿no? De una manera activa. ¿Cuál es el complemento? Dame 3 días, ¿no? Y eso es lo que hacemos cuando nos dan los datos y uno dice, pues, en 3 días nos vemos y te hago la consulta, ¿no? Ahí yo preparo la charla, voy y estudio, miro libros, hago comparaciones entre diferentes cartas, ¿no? Me doy un tiempo y tengo un protocolo. Cuando yo tengo tierra, sí tengo un protocolo. Tengo una forma de leer la carta astral. Con el fuego no puedo tener protocolo porque depende de cuál es la pregunta, depende de cuál es la situación, ¿no? Depende del astrólogo y depende del consultante, ¿no? Obviamente, pues eso es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesito para poder hablar de una carta astral? Cuando uno bueno, primero hay el astrólogo, entonces hay astrólogos que son de fuego y hay astrólogos que son de tierra. El astrólogo de fuego, si prepara demasiado la charla, se la tira, porque pierde espontaneidad. Entonces, mal para el de fuego que prepara mucho la charla. Pero para uno de tierra que improvise, mal, porque está improvisando, está haciendo las cosas mal. Sí, pues no, una tierra tiene que preparar las cosas. Si no la prepara, va a decir lo primero que se le ocurre y no va a ser no va a estar un trabajo pues completo, ¿no? Entonces, uno tiene que ser consciente de cuál es su energía, ¿no? Con cuál se identifica. Después vamos a ver que también hay que transformarlo, ¿no? Porque todos los elementos los vamos a utilizar. Pero en principio tengo que reconocer eso. Por otro lado, también hay clientes, ¿no? Entonces hay clientes de fuego y hay clientes de tierra. Entonces, si yo tengo un cliente de fuego,
pues el cliente de fuego viene primero con afán. El cliente de fuego quiere que le den una respuesta rápida, no quiere que le hablen de un cuento y que le digan y que le hablen procesos, porque se va a aburrir, ¿no? Entonces, es muy diferente el protocolo para un consultante de fuego que para uno de tierra. El de tierra va a tener todo el tiempo del mundo y quiere que le desmenucen todas las cosas, que le expliquen por qué, ¿no? Entonces, una cosa es el astrólogo. Yo soy un astrólogo de fuego, pero ¿a quién atraigo? Pues atraigo a un cliente de tierra, ¿no? Entonces me va a retar, porque lo más bonito de todo cuando uno lee cartas astrales es que el destino, cada cliente o cada consultante que a uno le llega, le está hablando también de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando yo me polarizo demasiado hacia el fuego, es fijo que yo voy a traer un exceso de tierra. ¿Y qué es un exceso de tierra? Una persona que me va a empezar a cuestionar todo, que me va a empezar que de pronto no va a hablar, ¿no? Se va a encerrar. La tierra cuando no se ve movida, se encierra. Y uno le pregunta, bueno, ¿cómo te llamas? Y, Pedro. ¿Y qué has hecho? ¿No? Nada especial. Y con puros monosílabos, ¿no? Entonces, el fuego puede empezar en cólera, ¿sí? Porque no ha entendido esa tierra, ¿no? Y no la ha entendido no en el otra persona, sino no la ha entendido en sí mismo. Y entonces atrae a una persona de tierra que le va a mostrar que está demasiado centrado en lo que él está pensando y no se está fijando en el otro, ¿no? Entonces, el fuego es muy, muy centrado en sí mismo, mientras que la tierra es más objetiva, como decíamos ahorita. Veamos ahora los otros. Cuando uno entra a una consulta de aire, la persona, si es un cliente, dice, dime algo de mí, ¿sí? Háblame, dime, cuéntame cómo soy, cuéntame algo bonito de mí, ¿no? Cuéntame. En el aire, por ejemplo, el cliente de aire es el que se asombra cuando dice, uy, el astrólogo me dijo una cantidad de cosas y yo no le dije nada, ¿no? Eso es increíble como sin yo darle ninguna pista, me habló de una cantidad de cosas de mí, ¿no? Por el otro lado, el agua, el cliente de agua va a decir, yo quiero una consulta que me transforme. Si no me transforma, esto no sirve para nada. Que a mí me cuenten cómo soy, que me digan que yo soy la estrella bajada del cielo al amanecer, muy bonito, pero ¿yo qué hago con eso? Yo quiero es realmente ver cómo me cambio, ¿no? Entonces, sí, son dos enfoques y terminan muchas veces siendo antagónicos, ¿no? Entonces, el del aire dice que el del agua es un brujo, ese viene y hace unas consultas y empieza a hablar de lo que se le ocurre y no tiene ninguna estructura y empieza a inventar, dice el aire, ¿no? Entonces, para los de aire, los de agua son brujos y son, ¿no?, habladores. Para los del agua, en cambio, los del aire dicen, esos van y pintan todo una cantidad de teorías, hablan de los griegos, hablan de la física, hablan de una cantidad de cosas, pero ni siquiera a veces le preguntan a la persona cómo te sientes, ¿no? O sea, no están haciendo un trabajo interior, ¿no? Entonces, hay críticas de un sistema al otro, ¿no? El aire va a criticar al agua, entonces el protocolo del aire es un protocolo que es inteligente, que está documentado, que dice, estas personas hacen la consulta de esta manera, luego está bien, luego está mal, dirían en principio los que vienen a hacer lo que se les ocurre, ¿no? Para eso hay todo un conocimiento. Desde el agua, pues va a decir, uno lo primero que debe hacer en una consulta es sentir al consultante. Tiene que saber quién es, preguntarle, ¿no? Es poder entrar en empatía con él, independientemente de cualquier protocolo que haya. Entonces, fíjense que, ¿cuál es el protocolo? Pues depende si yo soy de aire o soy de agua, y si el cliente es de aire o es de agua, ¿no? Entonces, cuando coincidimos en que ambos somos de aire, pues la consulta se puede ir de una manera muy mental.
Cuando construimos, somos de agua, la cosa va a ser más profunda. Pero si yo trato de forzar al otro a que entre en mi campo, voy a generar distorsión. Entonces, si yo siendo de aire, quiero armarle un cuento gigante, pues sí, muy bonito, puede ser muy interesante. Aquí no estamos jugando si es bueno o es malo. Puede ser tan bueno como malo, puede ser excelente, pero le va a faltar esa parte de sentir al otro, porque cuando uno está muy polarizado en el aire es porque le tiene miedo a entrar en esas profundidades. ¿Qué le llega a un aire? Pues una persona que le va a llegar a llorar. Y eso va a desarmar al aire, porque el aire tenía todo su cuento de que tú eres la luz del amanecer, ¿no? Y llega este y se agarra en llantos y desconsolado. ¿Qué le va a pasar al aire? Se le va a romper todo va a decir, no, pero no llores, pero yo qué dije, pero no sé qué, y lo va a enfrentar a su propia emocionalidad, ¿no? A ese contacto que tiene el astrólogo con su forma de sentir. Entonces, para eso le traen al que va a llorar, ¿no? Entonces, uno como cuando se polariza en un lado, normalmente el cliente le llega a complementarlo con el lado complementario, ¿no? Entonces, esto es importante empezarlo a distinguir porque uno tiene que poder ver qué es mío y qué es de la otra persona, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una persona mental y esa cosa de los problemas y las cosas que yo no puedo solucionar, pues no, trato de no entrar ahí. Entonces, la vida pues me va a dar la oportunidad de encontrarme con mi propia emocionalidad, ¿no? Entonces, esa es la primera, cómo entramos a cada uno de los 4 grandes campos, ¿no? Sigamos llenando aquí el tablero. Entonces, el astrólogo de fuego dice, ponme el tema y lo miramos. A mí eso fue algo que me causó mucha impresión cuando yo la primera vez fui donde Mauricio Puerta y yo quería que me hiciera una lectura donde me dijera algo de mí, ¿no? De aire. Y él me preguntó, bueno, ¿qué quieres saber? Y yo pues como pisciano, yo pues ¿qué quiero saber? Lo quiero saber todo, ¿no? ¿Cómo así que quiero saber? Entonces él quería que yo le dijera, pregúntame por el trabajo, o pregúntame por el amor, o pero pregúntame por algo, porque es que una carta tiene tanta información que o sea, si yo empiezo por un lado, probablemente la persona necesitaba era otro. Entonces, la única posibilidad es yo preguntarle a la persona qué quieres mirar, qué es lo que te interesa. Eso es desde el fuego, ¿sí? Desde el fuego yo voy a enfocarme en el tema que la persona me está preguntando. Ahí hay dos ramificaciones. Yo puedo irme más hacia la personalidad o más hacia el alma. Si me voy más hacia la personalidad, yo voy a decirle algo ya, que le sirva ya y que sea como muy directo, ¿sí? Desde el alma, lo que vamos a hacer es hablar de ese impulso, de esa motivación. A veces el decirte, tú eres una estrella del amanecer, conecta con la activación del alma. No me sirve para nada, pero sí me activa el alma. Y si me activa el alma, me van a activar las otras cosas. Por el otro lado, si me dice algo interesante, ¿no? Es la parte de la personalidad. Me va a decir, el fuego va a querer decirte, coge para la izquierda o coge para la derecha, ¿no? Entonces, desde el punto de la personalidad, punto de vista de la personalidad, el fuego ayuda a decidir, ¿no? Entonces yo decido, tomo una iniciativa, ¿no? ¿Cuál es el complemento de tierra? ¿Qué pasó acá? El complemento de tierra si tengo un protocolo que es práctico, ¿no? Entonces ahí viene, primero leo el sol, la luna, el ascendente, después leo los elementos, después, cada persona tiene su propio protocolo, ¿no? Igual acá, si uno se polariza, empieza a generar distorsión, porque si yo tengo un protocolo práctico y viene el
fijo, me llega el cliente que dice, no, yo tengo un tema que fijo no va a coincidir con el protocolo que yo tengo. Va a empezar por el final, va a ser algo que va a retar ese protocolo que yo tenía bien armadito y bien organizado, ¿no? Entonces, nosotros como astrólogos tenemos que poder cambiar rápidamente de una modalidad a otra. Si yo veo que el cliente es más de fuego, tengo que entrar en modalidad fuego, ¿no? Claro, hasta cierto punto. De pronto la persona está demasiado fuego y lo que necesita es que yo le dé un sistema, ¿no? Porque una persona puede estar angustiada, acelerada, queriendo decidir algo todo el tiempo y lo que necesita es calma, calma, paso a paso, venga y miramos las cosas despacito y sin afanes, ¿sí? Y entonces ahí la tierra está complementando al fuego, ¿no? Hay otras veces que la tierra, sí, a mí me gusta hacer las cosas en orden, pero es que el cliente tiene 5 minutos, ¿no? Y no puedo darle todo mi rollo que funciona perfecto. ¿Cómo se lo voy a dar inmediatamente, no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. Ahora, en el aire, veamos cómo informa el aire. El aire podría decir, yo miro una carta astral y si veo que tiene mucho aire, pues me voy a hablarle de cosas, o le voy a hablar más desde el aire. Si veo que es más de fuego, pues voy a ser más activo. Si es más de tierra, voy a verificar y a dar todas las razones por las cuales hago las cosas, ¿sí? Ese sería el aire. Y el agua diría, no. Eso, lo primero que uno debe hacer es escuchar al consultante, ¿no? No miro primero la carta, primero miro al consultante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el protocolo correcto? Mirar la carta y preparar la consulta antes de una manera o escuchar al consultante. No podemos decir que una es mejor que la otra. Depende, como decimos, del astrólogo, del consultante y de toda la situación, ¿no? ¿Cuál es el peligro del aire? El peligro del aire es que se fije demasiado en lo que dice la carta y se le olvide mirar a la persona. Entonces, el de aire dice, no, pues es que tú tienes todos los planetas en tierra, luego tú tienes que ser disciplinado. Y la persona puede abrir los ojos y decir, pues yo lo que no soy es disciplinado, ¿no? Pero uno por la carta ya le dijo al otro, ¿por qué? Porque no lo escuchó, porque no incorporó el agua. Porque lo primero que debe, o sea, uno debe hacer las dos cosas, debe mirar la carta y escuchar a la persona y hacer el puente. Coincide lo que me dice y lo que veo con lo que yo veo en la carta, eso lo tengo que hacer para ver si es que o me está diciendo lo que no es, o la hora está mal, o hay algo que no coincide. Eso lo tengo que estar percibiendo muy claramente. Veamos otro tema de reflexión. Este es el sistema de los 4 elementos, como ir mirando cómo se comporta en cada elemento una idea. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hablar de cuál es el interés del astrólogo de fuego. Entonces, el astrólogo de fuego va por los titulares. Todo este sistema que hemos desarrollado de palabras claves es como una máquina para generar titulares, ¿no? Combinando palabras, yo genero unas combinaciones de palabras que son muy motivadoras, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar con el I Ching o trabajar con todas estas imágenes que hablan de emperadores, que hablan de sacerdotisas, que hablan de torres, de todas estas imágenes, estamos concretando como toda la existencia a un punto, ¿no? A un símbolo. ¿Cuál sería el complemento? La Tierra. En la Tierra, el astrólogo de Tierra va por los reportes. Quiere hacer es una tabla que muestre todas las posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno, qué es malo? Pues obviamente uno debería poder poner un titular y después hacer el desarrollo. Hay veces que solo se queda uno con los titulares, pero hay veces que se queda uno solo con el reporte, ¿no? Y le hace falta titulares, algo de qué agarrarse, como que le habló uno 3 horas a una persona
y finalmente no pudo sacar 2 palabras en limpio, ¿no? Finalmente eso no sirve tampoco para nada, porque no sabe uno finalmente qué fue lo que me dijo. Me habló 3 horas, me explicó todo, cómo todo estaba relacionado con todo, y yo qué saco de eso, ¿no? Al final uno debería poder decir una palabra que resumiera todo, ¿no? Entonces, ese es el fuego va a buscar una palabra, la tierra va a buscar todas las palabras, ¿no? Entonces, el astrólogo de tierra va a querer escribir la consulta. El fuego dice, no, yo voy a escribir la consulta, me demoro un año escribiendo todo un texto, ¿no? De una situación. Cuando yo empecé, por ejemplo, a leer cartas, como yo tengo mi luna en Virgo, pues tenía mucho miedo de irme a equivocar. Y entonces me armaba unos escritos y a la persona le entregaba, y al principio inclusive le decía a la persona, le voy a leer lo que escribí porque es que no podía, o sea, en ese momento no tenía nada de fuego para decir, preparé una cosa y después yo le digo lo que siento. No, yo le leía lo que había escrito, ¿no? Esto es miedo al fuego. Claro, uno empieza así y bueno, tiene uno que empezar por alguna parte y es bueno el ejercicio de escribirlo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer la consulta? ¿Qué le voy a decir primero? ¿Qué le voy a decir después? Eso como una forma de uno aprender es perfecto, ¿no? Es aconsejable. En el protocolo, ¿debe uno presentar informes o no? Pues igual depende, ¿no? Hay veces que es necesario y la persona a la que le estoy escribiendo o con la que estoy hablando necesita el reporte, necesita todos los datos, y hay personas que necesitan una sola palabra bien dicha, ¿no? Depende. Entonces, eso me parece súper importante porque es que cuando decimos, bueno, ¿cuál es el protocolo para leer lectura? ¿Cuál? ¿No? O sea, depende. Entonces, sigamos con las ideas acá. Bueno, el aire va a utilizar la deducción, ¿no? Si yo veo que una carta tiene mucho aire, pues puedo deducir que va a ser una persona muy mental. Y si es muy mental, yo voy a ver qué es lo que comunica. Yo no puedo saber, si no conozco a la persona, no puedo saber de qué va a hablar, pero sí que va a tener una intención, una motivación para hablar mucho, ¿no? Entonces, eso es una deducción. El agua hace más bien interpretaciones. ¿Y qué es hacer interpretaciones? Entra la persona al consultorio o lo veo entrar al chat y tiene solo un arete en una oreja y no tiene el arete en la otra. Entonces yo digo, tiene una tendencia más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Eso es una interpretación, no es una deducción, no es algo lógico, es también una sensación, ¿no? Y si viene vestido además de rojo, ¿no? Y viene vestido de una manera sencilla, por decir cualquier cosa, eso todo está diciendo algo, ¿no? Una cosa es lo que el cliente me va a decir, que ese es el aire, ¿no? Cuando el cliente entra, y yo le pregunto, bueno, háblame de ti, la persona me va a empezar con todo un rollo. ¿Qué va a hacer el astrólogo? Va a empezar a interpretar todo eso que me dice, quiere decir esto otro, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer el astrólogo? El astrólogo que está en contacto con su agua, todo lo que esta persona de aire le está diciendo, va a estar viendo qué hay en el otro lado, que está en sombra. Si la persona me dice estoy acelerada, entonces, ¿qué no se está moviendo en su vida? ¿No? Va a ver el astrólogo que siente, ¿no? Porque apenas le está hablando de que tengo muchas ideas, uno ahí mismo siente que falta que me hable de lo contrario, de lo que siente. ¿Sí? Si la persona habla, quiere decir que no está en contacto con sus sentimientos, que está tapando algo, ¿no? Yo hablo y me justifico y digo, es porque no quiero entrar dentro de mí, ¿no? Entonces, el astrólogo de agua ahí debe complementar y mirar, vea, es que está evadiendo algo, ¿no? Y empieza a sentir qué será lo que está evadiendo,
¿no? Y la persona le está hablando de una cosa y a uno no le importa ni siquiera qué es lo que está hablando, sino uno está mirando qué es lo que hay detrás, ¿no? Aprovechando que la persona, uno le dice, sigue hablando, y uno va dándole la vuelta y mirando por todos lados a ver qué es lo que no está diciendo. Si habla mucho de algo, es que no está hablando de algo o está tapando algo al fondo, ¿no? Al contrario es cuando me llega un cliente que no habla nada, que está en silencio, que está ensimismado, ¿no? Y entonces yo empiezo y le hablo algo y no genero reacción, le digo otra cosa y tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo me conecto a lo que está sintiendo esa otra persona? Entonces, esa es la relación entre la deducción y la interpretación. Otra serie de 4. ¿Quiénes son los astrólogos de fuego? Esos son los típicos consejeros, ¿no? El que viene y te dice, mira, tienes que hacer esto y esto, ¿no? Y no hagas esto, y si haces esto está mal, y si haces esto está bien. Es como el fuego es muy coach, ¿no? Que te dice, yo te voy a impulsar para que hagas lo correcto. Claro, cuando está desde la personalidad, ¿no? El fuego que quiere conectar con la personalidad, quiere que el mundo le responda como él quiere, como por su propio deseo. Cuando el fuego está conectado con el alma, ya deja de tener ese acelere y empiezas a conectar con ese verdadero brillo, ¿no? Y va a dar, diga lo que diga el astrólogo de fuego que está conectado con el alma, va a generar un brillo en la persona y que no va a poder definir ni siquiera con una palabra, ¿no? Va a ser una sensación. Mientras que si está en la personalidad, sí va a tener su titular, ¿no? Va a decir, esto fue lo que me dijo, ¿no? En resumen, este es el enfoque. Está como inundado este aparato. La sopladora. Entonces, ese es el enfoque del fuego, muy consejero, muy coach. ¿Qué sería la tierra? Pues la tierra ya es el terapeuta, ¿no? Que dice, no te voy a dar un consejo, yo no te voy a dar consejos, yo te voy a dar todas las posibilidades y te voy a armar la estructura, pero tú vas a decidir cómo vas a llevar esa estructura. El de fuego le va a decir, casi que no le interesa que haga su proceso, sino le va a decir cómo hacerlo. ¿Ven? Yo te digo, o sea, de una vez, yo que vamos a esperar a que surta el proceso y que, no, yo te digo qué hacer, ¿no? No hagas esto porque esto no te conviene, dice el fuego. La tierra le dice, pues, tú mira, si lo haces, mira a ver qué pasa. Y si no lo haces, mira también qué pasa. Todo eso va a tomar un tiempo, ¿no? Y hay que darle el tiempo, pues, al tiempo para que surtan todos los procesos. Entonces, ahí otra vez, depende si yo soy un astrólogo de fuego o soy de tierra, ¿no? Si voy a ser más terapeuta o voy a ser más consejero. Siempre hay como una advertencia al consejero, porque el consejero siempre como que trata de aconsejar lo que él cree que de él mismo debería hacer, ¿no? Entonces, si el astrólogo piensa que debería ser más ahorrador, va a terminar aconsejando al cliente que sea más ahorrativo, que es que ser ahorrativo es mucho mejor. O sea, es lo que uno debería hacer, pero no lo está diciendo, no se lo está diciendo realmente a la otra persona, sino se lo está diciendo a sí mismo, ¿no? Entonces, uno también tiene que ser consciente de cuándo se está hablando a sí mismo, aprovechando al otro, y cuándo realmente le está hablando al otro. Para eso necesita conectar con el otro lado, con el lado del agua, ¿no? Yo, si soy solo fuego, yo voy a aconsejar y te voy a decir, haz esto, esto lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo bien. ¿Y qué faltó? El agua. No le pregunté él cómo lo veía, cómo lo siente, cuál es el proceso lento en el que ha ido formándose. Yo no le puedo decir, pues le tienes miedo a las gallinas, pues no le tengas miedo a las gallinas, fácil. No, pues el agua dice, pues es que eso no es así como que, no es porque tú me digas, es que es un proceso, es algo que debe estar adentro, ¿no? Entonces, esos son los consejeros versus la versión terapeuta, ¿no? El terapeuta además va a pedir tiempo, va a decir, necesitamos hacer este proceso en varias consultas.
En cambio, el consejero dice, yo te digo y tú ya eres libre, yo no quiero ni que vuelvas, o sea, yo hago mi trabajo y como que dice, te reparo y ojalá no vuelvas porque quiere decir que hice mi trabajo bien, ¿no? Entonces, el terapeuta dice, no, tienes que volver porque esto no lo puedes hacer, no es que yo te diga y tú te mejores de una vez, esto tenemos que hacerlo paso a paso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el protocolo? Otra vez, ni idea, ¿no? O sea, depende de cada situación. Para el aire, el lenguaje verbal va a ser muy importante, ¿no? Entonces nosotros escuchamos y le preguntamos al cliente cuando entramos, háblame de ti. Ese hablar de la persona es muy importante porque ahí es donde vamos a ver cómo esa persona, como digo yo, toca su propio instrumento, ¿no? Cómo hace que la carta cobre vida. En cambio, para el agua, lo importante es el lenguaje no verbal, todo lo que la persona no dice, ¿no? Entonces, el agua va a estar pendiente de lo que no me dijo, ¿no? Si encuentra un aire que le habla, me dice, me habló media hora y en ningún momento me habló, por ejemplo, de la familia, ¿no? Me habló del trabajo, me habló de los amigos, me habló de todo el mundo. No mencionó la palabra familia y resulta que está casado. Entonces ahí el agua descubre que ese es el tema donde debe focalizarse, ¿sí? Por lo que no dijo. En cambio el aire va a irse es por lo que dijo, ¿no? Tú me describió una situación y yo mentalmente puedo entender cómo sacar una información valiosa de eso que me está diciendo. El astrólogo de fuego acepta lo que dice la voluntad, ¿no? O sea, el de fuego quiere que, y el ideal del fuego es que uno sea libre, ¿no? Y que uno pueda hacer uso de ese libre albedrío. El astrólogo de fuego promueve que los astros no obligan, sino que como que sugieren, ¿no? Como que dan posibilidades, pero uno tiene todo el control para poder actuar en un sentido, ¿no? Dice el fuego. En cambio, la tierra dice, acepto lo que diga la experiencia. Si esto ha sido probado durante muchos años, eso es válido. Si no está probado, pues eso es algo que alguien se inventó, ¿no? Porque quiso de una manera muy subjetiva y no tiene ningún asidero real, ¿no? Entonces, ahí también empiezan a haber conflictos entre uno y el otro, ¿no? Entonces, una persona que es muy de fuego va a decir, no, yo la astrología la uso como una guía, ¿no? Una guía de creatividad. En cambio, la tierra puede tender más a lo predictivo, ¿no? A decir, yo quiero ver cómo estoy determinado y por qué me pasan las cosas que me pasan y voy a encontrar que todo tiene una causa y un efecto, ¿no? Finalmente, claro, tenemos que hacer la unión de los dos. Por un lado, debo aceptar lo que diga la experiencia, ¿no? Si lo he hecho muchas veces, pues eso quiere decir algo, pero también eso no es una camisa de fuerza. Yo tengo que poder pintarle al cliente y pintarme también a mí mismo muchas salidas, muchas posibles salidas a las estructuras. Yo puedo saber que hay estructuras, pero también dentro de esas estructuras yo tengo que poder moverme de una manera libre. Por ejemplo, yo hice esta presentación y puse todos los títulos, eso es tierra, ¿no? Pero finalmente aquí estoy hablando y todo lo que yo me imaginé anoche de cómo iba a decir esto, ahorita ya está transformado porque una cosa es cuando yo lo digo en mi cabeza y otra cuando ya estoy aquí en la vida real y me sale totalmente diferente. Eso es el fuego, ¿no? Entonces, si yo estoy demasiado fijado en la tierra y tenía todo planeado y después no me resulta porque alguien intervino o alguien sonó un teléfono y se me dañó el protocolo que tenía, entonces voy a entrar en cólera, ¿no? Que es el fuego en sombra, ¿sí? O voy a entrar en ansiedad, es el fuego en sombra. ¿Por qué? Porque me sacaron de mi tierra y entonces acelere, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo flexible? Lo flexible sería que yo tenía un protocolo, pero en el momento que me cambiaron
la música, cambié inmediatamente del protocolo, ¿no? Y me adapté a la nueva situación. Si estaba hablando y alguien prendió el micrófono y yo me desconcentré, pues aprovecho esa interrupción y la integro a mi conversación y sigo con mi protocolo, ¿sí? Entonces, esa es otra de las relaciones. ¿Qué dice el aire? Acepto es lo que sé, ¿no? Porque yo he vivido pues muchos años y he encontrado que hay cosas que son ciertas y cosas que no, ¿no? Es diferente al que dice acepto lo que diga la experiencia, porque al que dice acepta lo que dice la experiencia, si le demuestran algo, él dice pues lo acepto, pues, está demostrado. En cambio, el aire puede decir no, no creo, no me parece, no cuadra con toda mi estructura, me lo puede inclusive probar que yo tengo mis ideas, ¿no? Se vuelve más de forma, ¿no? El aire cuando está polarizado. El aire cuando está polarizado también se vuelve más estético, ¿no? Más de mostrar la forma. En cambio, la tierra va a ir más a la estructura, más a ver de qué está compuesto algo. Con el aire, pues es que uno se arma todas las historias, ¿no? Tanto el cliente como el mismo astrólogo. El astrólogo también tiene sus ideas y sus... Por eso es que yo digo que un astrólogo debe tener también una cosmovisión, ¿no? ¿Qué llamo yo una cosmovisión? Es tener una visión del cosmos. Y en esa visión del cosmos, pues ese es el aire, ¿no? Y el astrólogo cuando entra en una consulta debe dar ese aire, ¿no? Debe decir, el mundo en el que estamos entrando es de este tipo, ¿no? Y es un mundo que va a ser o más determinado, o va a ser más libre, o va a tener una tendencia que va a resonar con la misma carta del astrólogo, ¿no? Cuando uno ve a un Eugenio Caruti es por la carta que tiene también, ¿no? Es todo lo que habla, uno va a ver, él contaba en alguna charla que él empezaba enredándose mucho porque él tenía Marte en Piscis, y entonces él empezaba confuso y terminaba ordenándose. Y es una persona como Caruti que uno ve con toda esa información, decía eso, ¿no? Ténganme paciencia, yo puedo empezar un poco enredado, pero poco a poco voy encontrando el camino, ¿no? Es la propia carta de la persona. Entonces, eso es importante, acepto lo que sé. Y por el otro lado, el agua va a aceptar es lo que diga mi inconsciente, ¿no? Y va a empezar a ver señales, ¿no? Si cuando yo empiezo la consulta, empieza a ladrar un perro durísimo en la casa del consultante, ¿no? Entonces, el inconsciente me está dando una señal y yo voy a atender a esas señales. No la voy a poder explicar de una manera racional porque es agua, ¿no? Y si explico el agua, me la tiro, ¿no? Igual que con el otro caso que habíamos visto, ¿no? Entonces, o si trato de explicar algo de aire y le meto demasiada emoción, pues me tiro la objetividad de lo que estoy diciendo. Entonces, ese es otro de los campos. Ahora, ya como protocolo, ¿no? La forma de lectura de una carta en fuego es Sol, Luna y Ascendente. Con eso vamos rápido, preciso, al centro de lo que es la estructura de personalidad, ¿no? Si queremos, o sea, si me dicen dime algo ya, yo lo primero que voy a buscar es Sol, Luna y Ascendente, y principalmente Sol y Luna, luego el Ascendente, ¿sí? ¿Cómo lo veo yo? El Sol y la Luna son lo que hacen la personalidad o el cuerpo del que vamos a hablar, y el ascendente nos lo vamos a imaginar como una burbuja alrededor donde está ese Sol y esa Luna. El ascendente es el espacio en el que yo doy a luz ese Sol y esa Luna, esa parte masculina y femenina. Siempre somos dobles. Entonces, primero ver ese antagonismo blanco-negro, y luego ese blanco-negro, ¿dónde está? ¿Dónde nace? ¿Dónde aparece? Ese es el ascendente. Dentro de todas las técnicas astrológicas, la astrología horaria es muy de fuego. ¿Qué es la astrología horaria? La astrología horaria es una astrología
en la que el consultante puede hacer preguntas al astrólogo y el astrólogo le responde de una manera oracular. Es decir, ¿cómo hace el astrólogo? El astrólogo, la persona le hace una pregunta y el astrólogo mira la hora en la que la persona le hizo la pregunta y frena el zodíaco y lee esa carta. Esa carta le va a decir todo lo que la persona está viviendo y va a responder perfectamente a la pregunta que se hizo. Eso pues tiene una cantidad de reglas impresionantes, ¿no? Ahí se ve la unión con la Tierra, ¿no? Entonces, para poder interpretar esa astrología hay que ver los videos de María Blaquier sobre la astrología horaria. Es increíble, ¿no? Todas las cantidades de reglas para saber uno qué va a pasar. Y es muy efectivo, ¿no? Uno ve miles de casos en donde se ha probado que, o, por ejemplo, pues cuando uno ve a María, se ha probado, muestran las pruebas de todo lo que han hecho, ¿no? Pues en algún momento haremos alguna introducción a la astrología horaria, aunque yo no la uso porque pues para eso yo utilizo el I Ching, ¿no? A mí me gusta el I Ching o me gusta el tarot para hablar del momento, pero eso ya soy yo, ¿no? Eso no es que sea mejor o peor, sino que a mí me gusta porque me da más, o sea, me conecta más con la parte de agua que es intuitiva, ¿no? En cambio, esta astrología horaria tiene muchas reglas, ¿no? Si un planeta está en tal posición con respecto al otro, entonces quiere decir esto. Y si está al revés, entonces quiere decir lo otro. Y todo está codificado para que pueda hablar, ¿no? El sistema. Ese es el fuego, ¿no? Que también va al momento presente, ¿no? Algo importante del fuego es que te lleva a este momento, ¿no? En cambio, la astrología de tierra, pues lo va a llevar a uno a entender el pasado y el futuro, ¿no? Yo de dónde vengo y a dónde voy. Y un tema bien importante en la forma de ver la astrología desde la tierra es el balance de elementos, ¿no? El balance de elementos va a hablar de posibilidades. Claro, cuando estamos haciendo una consulta completa debemos utilizar fuego y tierra, debemos leer el sol, la luna y el ascendente y después debíamos hacer un balance de elementos, ¿sí? Dependiendo del tiempo que tenga, ¿no? Si estoy demasiado en fuego, pues no va a tener tiempo de hacer todo el análisis de balance, ¿no? El balance de elementos también da potencialidades, ¿no? Porque a veces el sol, la luna y el ascendente pues te definen muy bien quién eres, pero el balance te va a dar otras posibilidades, ¿no? Siempre hay un yin y un yang, ¿no? Entonces el fuego va a ser el yang y la tierra va a ser el yin, ¿no? Y deben complementarse los dos. Para el aire, las relaciones son muy importantes en la astrología, entonces se va a fijar mucho el aire en las regencias astrológicas. Todo planeta tiene un regente, ¿no? Y tiene un dispositor. Entonces, lo que veíamos en la otra clase, ¿no? Como uno empieza a ver, bueno, este planeta está en esta posición, pero está conectado con este otro, y está en trígono con este, y está en cuadratura con este otro. El aire va a hacer relaciones y va a entender qué significan todas estas conexiones, y no solo el balance de elementos que tiende a ser más estático, ¿no? Este es tu balance, pero punto. En cambio, en la otra son relaciones. Y el agua, pues ya se va a fijar más en los signos zodiacales, que nos conectan con sensaciones, y las figuras, ¿no? Entonces el agua va a decir, esta carta parece una estrella, o esta carta parece una olla, o esta carta parece un yunque, o esta carta parece una cometa, y cada una de esas formas va a tener un significado y va a leerse de una manera particular, ¿no? Desde el agua, no se puede definir tan precisamente, ¿no? Toca sentirla. Y ahora pues veamos ese consultante que uno atrae, ¿no? Estando en cada uno de las posiciones. Entonces el fuego va a traer un consultante que se está justificando
o pide comprobaciones de todo. Eso es tierra, ¿no? O sea, viene de acá y entonces el fuego atrae a este personaje. La tierra, por el otro lado, puede atraer consultantes impacientes o que quieren respuestas rápidas, ¿no? Y se van a tender a tirarse los protocolos, ¿no? A hacer inoperantes los protocolos, ¿no? Y ahí es donde está el crecimiento de un astrólogo de tierra, ¿no? En dejarse transformar, ¿no? Dejar que el protocolo se amolde a la experiencia y no solo a un sistema prefabricado que uno dice, si funcionó antes debe funcionar ahorita y no me importa. Sí, eso es una máquina, tiene que funcionar, ¿no? Entonces, claro, va a haber, el universo le va a mandar todos los misiles para destruirle esa fijación, ¿no? Entonces, ahí, si hay problemas con el consultante, realmente no es problemas con el consultante, sino es que yo tengo un problema interno. El aire, entonces, el aire, lo que decíamos al principio, le llegan los problemas emocionales, el que llora, el que hace drama. Claro, por eso la mezcla de aire y de agua va a dar astrología psicológica, mientras que la mezcla de fuego y tierra va a dar astrología predictiva. ¿Sí? Este de acá abajo, aire y agua, dice, bueno, tú vienes llorando, pero entonces yo tengo el talento de alejarme y decirte, suéltalo, o sea, no te metas en el fondo, te voy a sacar, te voy a mostrar las cosas desde afuera, ¿no? Y en cambio el de agua, pues va a entender a traer al consultante que habla, ¿no? Y ese astrólogo de agua que está ahí como que, hable, no, qué cosa para decir, y al final como que le dice tres cosas y lo calla y lo deja mudo, ¿no? Porque lo transforma totalmente. Entonces, claro, el agua debe empezar a sentir qué es lo que no está diciendo, ¿no? Cuando una persona habla demasiado, lo que decíamos ahorita, está ocultando algo. Entonces el agua va a sentir eso. El agua, por ejemplo, Luis Jiménez, que es pura agua, es un Escorpio, él dice, yo no necesito astrología porque la persona entra, le digo, háblame de ti, y la persona ya me va a decir dónde tiene como quien dice, dónde tiene la luna, dónde tiene Mercurio, dónde tiene todo, porque se le va a notar. Si no me lo dice, se le va a notar, ¿no? El agua lo va a captar. No necesito ningún instrumento, ninguna herramienta. Solo la otra persona es lo único que yo necesito. El aire, en cambio, dice, no, denme sus datos. Sin los datos, pues yo qué le digo, ¿no? O sea, puedo decirle cualquier cosa, pero no. Y a mí me pasa mucho eso, ¿no? A mí dicen, dígame algo de mí, y me da miedo decirle así como que yo por qué derecho le voy a decir algo, ¿no? A otra persona. Entonces quiero la carta astral. No quiere decir que eso esté bien. De pronto eso está mostrando también fallas mías todavía en las que yo debo trabajar, ¿no? ¿Por qué me asusta hablar sin tener, por ejemplo, esta presentación de PowerPoint? Yo no, me aterra. O sea, yo sin presentación de PowerPoint, 1 hora y media yo hablando, fijo me voy a descarrilar y fijo me voy a enredar, ¿no? Entonces todavía me falta integrar tierra, ¿no? O sea, uno tiene que descubrir qué es lo que le hace falta y qué está proyectando en los demás. Entonces, para terminar esta parte de la introducción, pues quería como enfatizar esas uniones de los elementos, ¿no? La libertad que se da cuando yo mezclo el fuego y el aire, versus la seguridad cuando yo mezclo la tierra y el agua, ¿no? Entonces yo puedo ser un astrólogo fuego-aire o un astrólogo tierra-agua, pero también puedo ser un astrólogo aire-agua, que sería un astrólogo espacial o un astrólogo psicológico, o un astrólogo predictivo, un astrólogo dedicado al tiempo, un astrólogo que te dice, tienes 3 grados de orbe para que suceda esto, ¿no? Y no 4,
¿no? Ese es el tiempo el que va a precisar, el que dice cuándo va a pasar algo, y el del espacio pues te va a decir eso puede pasar en cualquier momento de tu vida, ¿no? Esto puede ser ahora, puede ser en un año, pero es algo que vas a vivir, ¿no? De una o de otra manera. Entonces, eso es lo psicológico, está armando un espacio, no está armando un tiempo, no te decir cuándo te va a pasar esto. Eso es algo que te pasa normalmente en todos los ámbitos de tu vida, va a decir el aire y el agua. El cambio el fuego y el tierra y dice, no, dime cuándo me va a pasar, ¿no? O si no me va a pasar, dime si estoy, ¿no? ¿En qué estoy? Como siempre, hay facetas, entonces, el fuego dentro de la libertad, el fuego va a buscar una libertad física, una libertad que se pueda expresar en el mundo material, mientras que el aire va a buscar una libertad psíquica. Y por el otro lado, la tierra va a buscar una seguridad física y el agua una seguridad psíquica. Entonces se ve muy claro cómo funciona ahí la estructura. Y por el otro lado, el aire y la tierra nos va a hablar de cómo es la estructura de nuestra personalidad, mientras que el fuego y el agua nos va a hablar del alma, ¿no? El alma, el fuego es el alma como ese impulso, como esa energía, y el agua es como el espíritu, como esa parte más etérea, ¿no? Como más de espacio, precisamente. El otro es más de tiempo, ¿no? Son como las dos facetas del alma o de lo espiritual, una que va más hacia el fuego y otra que va más hacia el agua. Ay, me escriben que solo me ven a mí. ¿No están viendo la pantalla? Sí, no, ahí se está viendo bien, Sergio, tranquilo. Bueno, listo. Tranquilo. Bueno, esa es la presentación que tenía. No sé si tienen preguntas sobre todo esto. Pues déjeme decirle, Sergio, que me encantó. Yo digo, todo el material del curso ha sido excelente, ha sido muy bueno, pero está junto a la sesión de Sincromun. A mí, en mi caso personal, habla Jairo, un fuego y tierra. Me encantó esta clase porque uno entiende realmente las aproximaciones hacia la astrología. Y eso es algo que yo hace mucho tiempo quería en algún momento conversar en algún espacio. Y es precisamente las visiones de los astrólogos. Y para entender las visiones, los enfoques, las aplicaciones, los usos, pues obviamente hay que entender quién está expresando y quién está hablando. Yo, por ejemplo, me vi perfectamente reflejado en el ejercicio de fuego-tierra, que son algunos elementos pues, predominantes en mi esquema, y también con agua algo. Entonces, es muy valioso este aporte a tener en cuenta como un ejercicio, primero de aplicación de lo astrológico y segundo del mensaje de aprendizaje que hay al interrelacionarnos con diferentes personajes. O sea, eso de que te explicabas de que me uno a un fuego y que le llegan a preguntar todo, que le piden comprobaciones, obviamente lo están enfrentando a la sombra, ¿no? A la carencia de los elementos. Entonces, pues te felicito, me encantó esta clase y aquí en los comentarios también hay varias aproximaciones. ¿Alguien quiere expresarnos algo? Yo quiero hacer un comentario. Yo estuve presente en la lectura que le hizo Sergio a mi hermana y quedé muy impresionada con la forma de él maniobrar, porque mi hermana es muy fuego, demasiado, es supremamente ansiosa. Entonces, él maniobró de cierta forma que la calmó, cosa que yo jamás he podido. Ella y yo somos opuestos. Entonces, Sergio, yo decía, ay, Dios mío, esta mujer, ¿qué va a hacer? Y Sergio maniobró con una sabiduría increíble. Bueno, el asunto es que él le habló de la importancia de Saturno, pues en su carta de Capricornio. Y ella de entrada de una vez lo quería callar y le dijo, yo no soporto la disciplina ni los límites.
y soy supremamente desordenada. Así que yo de Capricornio tengo nada. Y Sergio, con su sabiduría y con la carta, le demostró, usted sí tiene Capricornio y lo tiene en una posición supremamente importante. Lo que pasa es que lo tiene en sombra. Ese concepto Y está... ella se quedó calladita. Cayó a una Aries supremamente ansiosa y manipuladora. Sergio, aplausos. Quería dar ese ejemplo para que vean, Gracias, Silvia. que un astrólogo Claro, usa su sabiduría y usa la... claro, y ahorita que dices eso, digamos, el ejercicio de consultor en astrología, llámese terapeuta, asesor, hay que tener un perfil especial. Yo personalmente, la verdad, yo ya no me identifico como, no tengo ese perfil de sentarme a tener esa paciencia, esa visión, esa cosmobiología, como dice Sergio, esa empatía de pronto para sentarse con un ser 3 horas mínimo. Es que ese es también el otro ejercicio, ¿no? Que Sergio dice, yo entro y no hay tiempo, yo me pierdo ahí. Entonces, obviamente hay perfiles que se ajustan a diferentes dinámicas. Excelente, Silvia, muchas gracias. Javier. Buenos días, Jair. Sergio, qué hermosa es presentación la de hoy, me encantó, es de las mejores presentaciones, bueno, todas las tuyas son increíbles, pero la de hoy me dejó impresionado porque nos muestra una realidad como astrólogos de las diferentes facetas y a veces uno no sabe qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Esto me da una claridad total. Ayer tuve una consulta de una persona, había hecho yo soy muy tierra-agua, había hecho 3 días preparando el esquema y todo, y llegó una persona totalmente de fuego. Ni siquiera tuve que mostrarle la carta astral, o sea, no me lo permitió, simplemente dígame qué vio, cuénteme qué es lo que tengo que hacer, tengo este proyecto, por qué no me están saliendo las cosas, dígamelo ya. Entonces fue impresionante porque para mí era la primera vez que yo hacía una carta sin tener que mostrar la carta porque a él no le interesaba nada de esas gráficas. ¿Qué vio? Cuénteme y ya, listo. Entonces esto que acabas de hacer hoy, impresionante, le abre a uno la mente para poder ser versátil y poder manejar diferentes situaciones. Increíble. Muchas gracias por tu sabiduría, por esta oportunidad, por todo lo que estás haciendo, por lo que le estás aportando a la astrología. Eres un ser increíble y maravilloso. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por el aporte que le has hecho a mi vida. Hinche pecho, Sergio. Ahí viene mi Virgo a decir, no me diga eso que me está abrumando. Por favor, no me diga eso porque entro en fuego. Claro, si ve, ahí el fuego empieza y me están diciendo, ¿qué hago? ¿Qué debo decir? Ok, Manuel, creo que quieres aportar algo. Pues yo también me veo muy reflejado en lo que escribió Sergio el día de hoy. También ese fuego que tengo y el agua que me da mucho y realmente como lo describen, increíble, increíble como tú lo dices, como también Javier lo manifiesta. Sergio, muy amable, muchas gracias, pero yo me veo ahí proyectado. Bueno, eso es lo bonito. Gracias, Manuel, por tu aporte, por tu comentario. Hay matices, ¿no? Uno puede, y le puedo echar un poquito de tierra, un poquito, ¿no? Uno es una mezcla, ¿no? Por eso hay tantos protocolos como astrólogos y consultantes, ¿no? Yo puedo decir, Jairo puede decir, yo soy fuego y tierra, pero es que le echa agua y no puede evitar meterle un aire, porque tiene una concepción del mundo, tiene una idea de darse cuenta, ¿no? Y tiene una idea de hacer las cosas así de simple, ¿no? Entonces, eso ya es una consumición, ¿no? No todo el mundo dice, debe ser así de simple. Exacto. ¿No? O sea, eso es una cosmovisión. No puede leerse una carta sin esa cosmovisión. No, me encantó. Bueno, ¿quién más quiere hacer un aporte?
Si no, perfecto. Aquí, bueno, aquí por chat siguen enviándote excelentes retroalimentaciones, aportes. Bueno, pues menos mal todo esto queda grabado, ¿no? Entonces, Sí, porque acá hay todo, ese es el resumen de todo. O sea, eso es mi proceso, es el proceso con el cliente, es el proceso de estudio de astrología. ok, Todo en 4 elementos. Por eso los 4 elementos, Menocho, son la Biblia. Es lo máximo. Con los 4 elementos entendemos el I Ching, con los 4 elementos entendemos la astrología, con los 4 elementos entendemos lo que queramos. O sea, más que estudiar astrología, debemos estudiar los 4 elementos. Estudiando los 4 elementos, estamos estudiando todo el universo. wow, qué bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene activo usted, Doc? Ahorita tenemos Marte por ahí, creo. Bueno, hoy es viernes. Hoy es viernes, estamos con un día muy bonito, una información también bien interesante. Vamos a hacer entonces un pequeño break de unos 15 minutos. Vamos a ver cómo, desde mi punto, por ser yo tierra, claro, y por tener mi Piscis y por tener, voy a hacer un protocolo. No quiere decir que ese sea el protocolo para todos. Cada uno tiene que descubrir su protocolo, cuál es su nivel. Perfecto, entonces son las 9:09 hacia las 9:30. Hoy descansemos un poquito. ¿Les parece? ¿Sí te parece, Sergio? Sí, y sí. Listo, entonces a las 9:30 hora Colombia retomamos con la segunda parte y ya nos vamos con el ejercicio práctico del protocolo, también como lo explicó Sergio, de una propuesta de un astrólogo con un perfil específico y al azar vamos a ver quién nos va a prestar su experiencia de vida para este ejercicio. Nos vemos entonces en un rato. Si quieres, pausar la grabación y nos vemos en un rato. Si hay preguntas referentes a este ejercicio, por favor, hagámoslas de una vez. Hagámoslo, sí. De una vez, que por ahí vi una de Luis Fernando, pero no sé si se aclaró. Entonces, porfa, si tienen preguntas referentes a este ejercicio específico, hagámoslo. Sí, yo iba a hacer una pregunta, ¿qué tenés? ¿Puedo? Claro, dale. Sí, respecto a esa aclaración, porque ahorita pues de pronto mirábamos los hijos de María Paulina y parecía ser que no existe nada, que todo fue muy fluido, en fin. De pronto, ¿tendrá eso que ver más con Paulina en la relación padre e hijos o padre-Paulina? Pues esa tensión que hay entre Marte y Sol. Ella la ha canalizado por el lado de los clientes. Entonces, esa es la forma de trabajar con la astrología. Entonces, si ella no trabajara con los clientes de esa manera, tendría problemas con los hijos. Pero ya lo hace intuitivamente, ¿no? Entonces, se soluciona, o sea, el alma como que lo va solucionando. Entonces, por eso es que hay que tenerle mucho cuidado a la mente a veces cuando mira una carta, porque puede si uno se lanza a hablar sin haber escuchado a la persona, puede hacer un estrago y casi que le termina diciendo, pues vas a tener unos problemas con tus hijos y está sembrando una semilla de problema que es absurda, o sea, está haciendo un daño. Ahí sí realmente eso es antiético, ¿no? ¿Por qué? Porque no la escuché primero para ver eso cómo se está manifestando de una forma creativa. Y entonces ahí yo aprendo como astrólogo que no siempre una cuadratura entre Marte y el Sol es negativa. Puede darse como una relación fluida, como cuando la persona misma hace un trabajo con los demás de impulsar y reconocer esa angustia en la que están y la puede transformar. Entonces, los hijos no tienen para qué mostrarle esa faceta porque ya la está trabajando. El universo no te repite la tarea, sino que dice, bueno, ya estás trabajando en esto, listo, te lo valgo. En ese campo vas a trabajar este tema. Y eso libera a los hijos. Los hijos pueden hacerlo. Sí, son sus proyectos. Claro. Hijos, sus trabajos. No los estoy usando como mi proyección. Si ella los usara como su proyección, ellos serían ese Marte en Escorpio y le estarían mostrando el Marte en Escorpio de la manera más exagerada. Pero si no lo hacen es porque ella está dominando esa energía. Habría que ver, hay otra energía que de pronto no esté manejando. O sea, siempre ahí lo que no se dice es lo que, o sea, por algún lado siempre uno tiene un tema de trabajo. ¿Sí? Entonces,
esa es como la actitud que para mí también es parte del protocolo, ¿no? Escuche, escuche. Y yo mismo a veces peco de no escuchar y me doy cuenta que le di un discurso a la persona y ni siquiera me ha dicho hola, ¿no? Entonces, ay, no, o sea, por favor, todos, ¿no? Me lo digo a mí también. Escucha, 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 no afirmes antes de haber preguntado. Por favor, eso es súper sagrado. Excelente aporte. Gracias, Luis Fernando, por tu pregunta. Perfecto. Gracias, Silvia, por tu pregunta. Bueno, más preguntas, porfa. Aprovechemos que tenemos este ejercicio de interpretación. ¿Qué más preguntas se les ocurre? Esto que acabaste de decir con respecto a la respuesta que le diste a Luis Fernando es súper, súper válido. Eso es algo que yo sigo haciendo observación, que no todo conocedor de lo astrológico puede ser un buen asesor o consultor, a menos que haga estos procesos de toma de conciencia, ¿no? Del poder de la palabra, del poder del verbo. Y muchos de los ejercicios que uno normalmente hace son proyecciones inconscientes, pues, de los mismos procesos de uno. Entonces, poder tener esa diferenciación de qué tanto realmente estoy siendo yo objetivo en una lectura es súper importante, ¿no? Es súper valioso, y la responsabilidad que tiene, tú lo bien lo decías, o sea, un ejercicio intelectual de uno, una suposición de uno al ver un aspecto puede generar, pues, éticamente unos condicionamientos, y es muy claro que la mente es muy poderosa, ¿no? Lo que la mente, y más póngase en el ejercicio, por ejemplo, casi siempre uno cuando acude a estos tipos de, no solo con astrología, con cualquier disciplina holística, alopática, donde uno le da inconscientemente un poder a la persona que lo está direccionando en su ejercicio, llámese el médico, el sacerdote, el consejero, el padre, ese personaje que uno inconscientemente le dice, tú puedes ser la persona que me puede ayudar en mi proceso, pues ya el solo hecho de dar esa credibilidad, ese poder desde la conciencia de uno a ese ser, obviamente pues tiene una gran probabilidad de que lo que yo reciba por ese lado, pues lo apropie, sea no tan positivo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese ejercicio, sobre todo las personas que se dediquen al tema de la consultoría, tener como esa claridad, ¿no? Y una forma muy asertiva que Sergio nos está sugiriendo, que me da mucho sentido, es, oigan, escuchen, escuchemos, preguntemos. Antes de leer, escuchemos. Antes de leer, antes de decir ni mu. Porque es que de entrada yo puedo decir, esta carta no es la suya. O sea, todo lo que usted me ha dicho, esta es la carta de otra persona. No veo nada de lo que usted me ha dicho en esta carta, ¿no? Entonces ahí ya tiene uno que empezar por otro lado, el protocolo cambia. Lo otro es que si yo, por ejemplo, tengo un sobrino, no sé qué, que es un chino malcriado, ¿no? Y estoy aburrido de ese chino malcriado, veo esta carta y digo, ay, ahí está pintado el chino malcriado. Sí. ¿No? Y no estoy leyendo a la persona, estoy leyendo a mi chino malcriado, que es el mío. Claro. ¿No? Y o sea, veamos cuando, este soy yo. Bueno, ¿cómo será el de él? El de ella. ¿No? Y aquí hay otro ejercicio que yo veo mucho en astrología y que todos lo hacemos en algún momento, es las generalizaciones, ¿no? Claro. Un Marte en casa 5. Es un malcriado y tiene Marte en Escorpio, todos los Marte en Escorpio son malcriados. Error craso y fatal, porque va a llegar el Marte en Escorpio que le va a uno enseñar cómo es que se debe vivir un Marte en Escorpio bien vivido, de una manera creativa, transformadora, motivadora, conectada con sus antepasados, ¿no? O sea, esto puede verse magnífico. ¿Por qué voy a leerlo como de la peor manera? ¿Por qué no lo leo como el impulso? Y Sergio, mira, todo tiene el potencial. Yo eso es algo que he venido interiorizando este último año. Todo tiene un potencial de baja vibración o de alta vibración, por así decirlo. Entonces tú ahorita explicabas una cuadratura Sol-Marte, creo que era, o Sol-Saturno. Eso. En el caso de María Paulina, o sea, no necesariamente tiene que expresarse en una relación de conflicto con sus hijos, sino este ser
por su nivel de conciencia, aprendizaje, evolución, lo que sea, ha podido canalizar o direccionar más bien esa tendencia o esa energía a un proceso donde no necesariamente el primer referente que vendrían siendo los hijos le tienen que expresar esa cuadratura. Entonces, las Es una posibilidades bendición son... también para el astrólogo ver eso. A mí, por ejemplo, me llena de alegría. Digo yo, ay, qué bonito que alguien sabe manejar una cuadratura del Sol con la Luna de una manera creativa. ¿Sí? Se puede, sí se puede. Sí se puede. Entonces, eso ya yo en las siguientes consultas voy a decir, sí se puede. Lo he visto hacer. ¿Sí? Entonces, ahí apoyo a ambos. ¿Sí? Ok, bueno, una sesión bien, bien interesante. No sé si tengan alguna aporte, inquietud, pregunta referente a este ejercicio que estamos haciendo. El protocolo, ¿no? Mira, el protocolo me encantó, Sergio, la verdad. Y de hecho, dos personas, cuando hicimos el break, me escribieron al chat, al personal, y que qué alivio, qué alivio escuchar esto, porque, digamos, es común uno compararse, ¿no? Digamos, uno conoce astrología, sabe astrología, uno lo piensa, bueno, hago la consulta, no hago la consulta. Entonces, uno entiende que, pues, obviamente cada quien tiene un perfil diferente de aproximar. Entonces, uno normalmente se compara, pues, obviamente, ¿con quién? Con los marcos de referencia que uno tiene. ¿Quiénes son los marcos de referencia? Pues los maestros, los líderes, personas que llevan muchos años desarrollando astrología. Hoy en día con este tema de la informática, de YouTube, pues estos grandes exponentes y maestros de lo astrológico, entonces uno, claro, uno dice, no, pues yo lo que estoy haciendo no es, pero lo que uno está haciendo es lo que uno tiene que hacer, o sea, de acuerdo a su nivel de conciencia y a su perfil, entonces no hay que tenerle miedo a ese ejercicio si se está pensando en la consultoría astrológica, pues en hacerlo de acuerdo al perfil de uno. Obviamente hay que tener en cuenta pues unos elementos mínimos de conocimiento, de experiencia, pero la única forma es practicar y en lo posible ser muy objetivos, ¿no? Estos consejos que hoy nos has dado tú son súper importantes, súper claves de que escuchemos y que no generalicemos y no proyectemos de pronto muchos de nuestros elementos en los otros, que es una condición normal del ser humano, ¿no? Los seres humanos por naturaleza queremos ayudar, queremos dar el consejo, queremos, y a veces pues muchos de esos consejos pues son reflejos nuestros, son nuestros propios espejos que nos están diciendo, oiga, todavía tenemos que trabajar en esto. Para el astrólogo es muy importante. Por ejemplo, yo no tomo en cuenta a Lilith en la carta, lo apago, a mí no me cae gordo Lilith. Personal, a Sergio. ¿Sí? Y un día vi una charla de Lilith donde lo entendí y dije, wow, está buenísimo, qué interesante Lilith. ¿Qué pasó al otro día? La persona que me vino a hacer la consulta, todo Lilith. Y se lo expliqué con Lilith y era Lilith. Era el universo diciéndome, ¿quieres entender Lilith? Te voy a mostrar un caso real, ¿no? Entonces hay un diálogo con ese maestro que es el universo. Okay. Lo mismo dicen todos los astrólogos que hacen ponencias. Empecé a trabajar con la luna y todos los casos empezaron a ser de la luna. ¿No? Claro. Uno llama, ¿no? Y los clientes todos vienen a enseñarnos lo que realmente necesitamos aprender. Sergio, si quieres, deja de compartir pantalla para que podamos tener el diálogo. Eso, perfecto. Sí, eso es clarísimo. El universo es muy sabio y nos va mostrando y nos va direccionando hacia dónde debemos tener nuestro foco de atención en el momento actual de nuestras vidas. Por ejemplo, el caso de Syncromoon, como nació Syncromoon, o sea, tal cual, a usted y a mí nos pegó esas lunaciones en octubre y en noviembre, y ahí nació este proyecto. Todo lo que habíamos hecho 20 años atrás confluyó y pareció que hicimos un programa en 3 días. ¿No? Y realmente habíamos trabajado sin saberlo, juntos, sin saberlo. Nuestras almas habían estado juntos. Esto ya se había hecho durante mucho tiempo. No lo podemos explicar, no, eso no es demostrable, lo que quiera, lo cristiano que quiera, pero esto ya lleva mucho tiempo. Por eso se hizo en 3 días. 15. Bueno, 15. Tampoco fue 3 días. Fue pero sí muy luna en Aries, fue un chispazo de que, oiga, hagamos el programa. Sergio. ¿Se puede? Oscar. Hola, ¿cómo estás, Oscar? Mira, es que lo que les decía el otro día,
Hay una ley que se llama la ley de correspondencia. O sea, cuando uno le corresponde, le corresponde. Hay un dicho que dice, ni porque te quites, ni porque te pongas. Eso es matemática. Sí. Eso, las cosas llegan cuando deben llegar, no antes. Así que maravilloso todo. Claro. Felicitaciones, Sergio y Jairo, por todas esas cosas, pero realmente eso es una certeza profunda. Ahí es cuando uno se Correspondencia. pregunta, Oscar, ahí es cuando uno se pregunta, que la verdad yo me lo estaba cuestionando mucho estos meses. ¿Qué tanto es libre albedrío y qué tanto es destino, no? O sea, que como que todo llega, o qué tanto podemos usar nuestro libre albedrío, porque si ya está, entre comillas digo, porque todavía no lo puedo afirmar así, todo escrito, pues esa es una gran reflexión ahí que nos queda. Y todo este proceso maravilloso que hemos hecho con ustedes, pues la verdad ha sido muy interesante, muy Principio a interesante. final es significativo, desde el hecho de que entran más Aries al principio que signos de agua. Son confirmaciones y confirmaciones y confirmaciones, una detrás de otras, que ya uno lo único que puede es callarse y sonreír y disfrutarlo, ¿no? Porque o sea, es demasiado maravilloso. Y post pandemia, ¿no? Que son tantas cosas. Claro. ¿No? Y uno darse cuenta que uno toda la vida estaba esperando a una pandemia que no sabía que iba a llegar y que solo hasta que, casi me hubiera dicho un astrólogo, después de una pandemia en el año 2021, usted va a surgir, me había deprimido y no había hecho nada más. Pues yo he dicho, no, hace 20 años que yo estaba con esta idea, me vienen diciendo, no, olvídelo. O sea, tiene que pasar una pandemia y por allá estar en el 2021 para que usted salga a la luz. Pues claro, me había deprimido y hubiera sido un buen astrólogo. Había sabido que solo hasta el año 2021 yo iba a poder mostrar esto. ¿Y de qué me había servido? De pronto me había dañado mucho, no sé, ¿no? Me había frustrado, me había dicho, no, fue tan bueno que me convenció de que era inútil que yo trabajara ahorita en eso porque eso no se podía dar sino muchos años después. Sí, o sea, no sea iluso, o sea, ahí está pintado usted Piscis pensando en una cosa que le va a dar frutos después de 20 años. Oiga, aterrice. Sí, ese sería un consejo de un A mí me juego. encantan estas reflexiones de Sergio porque Luna Virgo, Sol Piscis, ¿no? Entonces se va a esos extremos y empieza ya y está feliz, el hombre está feliz. Bueno. Me encanta ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Porque uno defiende y dice, esto es así, y el otro dice, pues no, es que es al revés. ¿No? Y ambos tienen la razón, me encanta encontrarle la razón a los dos polos, ¿no? Como los dos están diciendo lo Aquí mismo. alguien en el chat nos compartía eso, no recuerdo quién, de la empatía, que básicamente este ejercicio del autoconocimiento, del darse cuenta, independientemente de la disciplina, es una invitación a ser empáticos, a ponernos en los zapatos del otro, ¿no? No todos vemos el mundo de la misma forma. Obviamente tenemos que expresarnos de acuerdo a nuestra esencia, nuestra naturaleza, y esa es como la magia de las relaciones, ¿no? O sea, soy yo, soy quien me expreso, mi esencia es esta, mi naturaleza es esta, pero también entiendo que tu naturaleza y tu esencia es esta y pues compaginamos, no tiene que haber ningún problema en que todos nos expresemos en esta pluralidad y diversidad de que somos los seres humanos. Bueno, la verdad ha sido una sesión bien interesante la del día de hoy. Yo creo que vamos a compartir un gran porcentaje, la vamos a dejar abierta porque la verdad esta primera parte, todos totalmente de acuerdo que nos enriqueció muchísimo la perspectiva y la visión del ejercicio de la consulta astrológica, un ejercicio netamente a la invitación, a la tolerancia, a la compasión. Y ya estas últimas reflexiones que hicimos aquí en la segunda parte, pues de alguna forma también complementan y amplían este concepto. Todavía nos faltan varios elementos en este curso. Tenemos que desarrollar, ahorita nos mostraste lo de los escudos, el I Ching, que también lo vamos a integrar con Syncromoon. Todavía no lo hemos integrado. Entonces todavía hay cositas bien interesantes, sorpresas a desarrollar en este ejercicio y obviamente la práctica, ¿no? El ejercicio que hicimos hoy pues enriquece muchísimo el ejercicio de la consultoría astrológica. Bueno amigos, pues agradecerles a quienes participaron con sus aportes, a María Paulina por su
compartir su experiencia, a quienes también hicieron aportes en cuanto a las preguntas. Y nos vemos de hoy en 8 días en una nueva práctica vivencial de Abaxus 3D, Cosmobiología Psicológica. Sergio, regálenos una última reflexión. A mí me encantan que cierren con... Y a todos muchas gracias y dejamos la reflexión de Sergio. Muchas gracias. Que le salga del profundo de Piscis. Está pensando. Estoy sintiendo, porque si le pregunto a mi mente dice, a mí me va a preguntar ahorita cómo me va a hacer eso. Yo tenía que tenerlo preparado, yo no lo preparé. Ahora me echó al agua, yo qué voy a hacer. No, y entonces estoy en crisis porque empiezo a pensar, no voy a ser capaz. Yo, ¿cómo me va a preguntar eso? ¿No? Entonces, esa es mi luna ahí en Virgo, ¿no? Esto no estaba programado. Entonces... No era parte del show. ¿Ah? No era parte del programa. Claro, entonces me callo y empiezo a decir qué es lo que estoy sintiendo. Y lo que estoy sintiendo es que la clave es el amor. Porque cuando yo amo al consultante, amo la carta, amo los medios, amo al bonito, amo al feo, amo a todo el mundo, yo no tengo el peligro de caer en las proyecciones porque estoy siendo la misma persona y estoy hablando con compasión del otro. ¿Sí? Entonces, es tan fácil como que solo eso, solo es amar, ¿no? Esa es la seguridad que uno tiene de que está haciendo las cosas bien. No si sabe hacerlas, si ha aprendido, si ha estudiado, es que no he estudiado casi. Si amas lo que digas y si sale de tu corazón, no importa la astrología, no importa si es tarot, no importa nada. Eso es lo que vale. Entonces eso sería lo único, el resumen, la palabra Aries en una sola palabra, ama. Y ya. Lo cerró perfecto, doctor. Muy bien, amor, esa es la clave. Gracias. Bueno. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias. Un hermoso fin de semana. Gracias. Súper. Bye. Bye bye, chao. Nos vemos de hoy en 8. Bueno, feliz día. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Jairo.